inmediato hacemos contacto con nuestra directora Laura Martínez para ampliar este tema. Muy buenos días, doña Laura, adelante. Buenos días, gracias compañeras. 6:54 de la mañana y un tema que forma parte de los 5 puntos que anunció el presidente de la República, como informaba Wanda Araya en la anterior nota que ustedes escuchaban y veían. Es uno de los 5 puntos, el quinto me parece, cuando él habla de la necesidad de que el próximo año, sobre los que va a trabajar su administración, haya evaluación docente. Eso, por supuesto, ha generado reacciones en distintos sectores. Los gremios todavía no hemos podido tener como una posición clara ante este anuncio, porque, está recién cerrando un conflicto fuerte de más de 87 días de huelga con el Magisterio Nacional. En fin, lo cierto del caso es que, por supuesto, este anuncio genera también otras reacciones, como por ejemplo, ¿a qué se debe esta posibilidad de que evalúen a los y las docentes? ¿Será parte de una revancha a propósito de la participación en la huelga, o es que realmente es una necesidad y lo es, y por tanto hay que hacer esa evaluación y es un paso a seguir y es un compromiso que tiene la actual administración? Bueno, pues para hablar ese tema, hoy queríamos a alguien, por supuesto, del Ministerio de Educación, particularmente a don Edgar Mora, aquí para que nos acompañara esta mañana, porque era muy importante que él estuviera aquí sentado para conocer y ampliar este tema, pero no ha sido posible a través de la oficina de prensa tener la participación de las autoridades de educación. Pero sí nos acompaña Isabel Román, ella es investigadora del proyecto Estado de la Nación, específicamente del proyecto de la educación, del Estado de la Educación. Nos acompaña Pablo Chaverri, él es investigador del Centro de Investigación de Docencia de la Universidad Nacional, de la Facultad de Educación de Docencia de la Universidad Nacional, y también de Educación, y la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, Giselle Garbanzo. Tampoco pudimos tener a los gremios hoy sentados aquí, 2 sectores que obviamente están en conflicto. Bueno, es necesario, es urgente evaluar a los docentes, a las y los docentes, porque es un gremio con una gran participación de mujeres, sí o no, y por qué, y qué se debe evaluar, y quién lo debe evaluar. Los micrófonos son de ustedes, Giselle, Pablo e Isabel. Sí, yo creo que primero Pablo, hay que tratar de contextualizar el tema de la evaluación y de la evaluación del sistema educativo. Y comprender algunas cosas, ¿verdad? Alguna de la información que tenemos, por ejemplo, con pruebas estandarizadas internacionales, es que en términos generales nuestro sistema y el sistema educativo en toda América Latina tiene 2 características que sobresalen mucho, que es muy de bajo rendimiento y muy desigual. Pero desigual y bajo rendimiento, Pablo Chaverri, en la Universidad Nacional, ¿en relación con quién? ¿Con qué países y en qué? Sí, cuando lo comparamos con los países de mayor nivel de desarrollo y también países que tienen... ¿De América Latina? Del mundo en general, ¿verdad? Los países de más alto desarrollo. Entonces, es muy importante ver si esta es una propuesta aislada o es parte de una propuesta de desarrollo integral del sistema educativo, porque si no puede pasar lo que ha pasado en otros casos, que se hacen evaluaciones y no pasa nada, ¿verdad? O es, digamos, una anécdota que tenga en un papel, pero no tiene consecuencias, y la evaluación ha sido muchas veces entendida, y esto es una mala comprensión, como algo más bien orientado hacia el castigo o hacia tomar medidas disciplinarias. Pero yo creo que lo más importante de la evaluación, y en Costa Rica hacemos todavía poca evaluación, es que nos permite aprender de la experiencia, de una forma en la que no lo puedes hacer contando El propósito anécdotas. es cambiar cosas, Tomar decisiones con base en evidencia. Me parece que eso es un tema central que nuestro país está en pañales. ¿Es cambiar cosas es cambiar contenidos, o es evaluar para efectos de dar incentivos a los y las maestras, a los y las docentes? Y ahora, sí, Isabel, y han sido evaluados durante 30 años y tiempo atrás también. En los últimos 30 años, ustedes hicieron una valoración sobre el examen de bachillerato. Los estudiantes, pero los docentes no han sido evaluados, y también ahora se plantea ello, ¿verdad? Y se plantea y se duda sobre la necesidad de lo del bachillerato. Isabel Román, del proyecto Estado de la Nación. Sí, tal vez, en primer lugar hay que señalar que a mí me parece y celebro
digamos, la posición el anuncio de que del se evalúe a los presidente. docentes. Bueno, y además celebrar que el presidente está destacando que va a poner en un primer lugar el tema de la educación en este país, ¿verdad? Este es un país pequeño, que lo único que tenemos es gente y la educación cobra un lugar fundamental para las oportunidades. Tenemos 65,000 docentes, de los cuales la mayor parte, hoy por hoy, este país gradúa 10,000 docentes por año, que salen mayoritariamente de universidades privadas. ¿De cuáles universidades privadas? Bueno, hay una serie de universidades, la Universidad San Isidro de Labrador, la Universidad La UAM, o sea, hay un conjunto de la Florencio del Castillo, en fin, una serie de universidades que están graduando docentes, no necesariamente cuyos programas de formación inicial están acreditados. Aquí hay un tema, Laura, que es muy importante y bueno, desde el Estado de la Educación, con las investigaciones que en las universidades hemos venido realizando, es que tenemos un tema central y eso lo destacó el último informe. Uno de los desafíos es mejorar la calidad de los docentes. Es mala la calidad de los docentes. Si tuviéramos que compararla. Sí, mientras otros países del mundo están avanzando hacia los países con sistemas educativos de mayor calidad en el mundo tienen docentes de alta calidad. ¿Y por qué es mala? Vamos a ver, ¿por qué es mala la calidad de la educación de Costa Rica? Bueno, es que invierte vamos a ver, porque el discurso del presidente hace esa relación, o sea, es un país que tiene una importante inversión en educación, ahora van a incluir en el presupuesto al INA, y también se va a incluir a los centros de atención, la red de cuido. La red de cuido, pero bueno, entonces se cumpliría con ese 8%. Bueno, tiene el 8%, pero el resultado de ese 8% del Producto Interno Bruto no se ve entonces en buena calidad de educación. No, porque los estudiantes 90% de la educación es pública, ¿verdad? Así y es. 10% es privada. Así es. Bueno, ese casi 1,000,000 de estudiantes no reciben una buena educación. ¿Por qué? Bueno, porque hay un problema, hay un conjunto de problemas. Uno está asociado con la calidad de los docentes, otro está asociado a las condiciones del sistema educativo en términos de la infraestructura, el acceso a tecnologías, la forma como se dispone dónde van o no los docentes más calificados, o sea, cómo el sistema distribuye los recursos que tiene, ¿verdad? Y aprovecha esos recursos. Pero hay un problema de fondo que tiene que ver que señalábamos de que en los últimos años, hoy por hoy, más del 70% de los docentes que están impartiendo clases en primaria y en secundaria han salido exclusivamente de universidades privadas, donde la mayor parte de las carreras donde se forman estos docentes no están acreditadas, o sea, buenos y malos docentes salen de ahí y después el Ministerio de Educación no tiene un mecanismo para seleccionar a los mejores. Y cuando entran al sistema, el sistema no evalúa a esos docentes. Bueno, hay un sistema de evaluación, pero vea la situación, Laura. En el 2016 se evaluaron 65,000 docentes, solo 18 salieron. Entonces ya hay un sistema de evaluación. Sí, pero un sistema bastante insuficiente y actitudinal, ¿verdad? Muy alejado de los avances que el mundo ha dado en esta materia, en materia de evaluación de los docentes, que como bien decía Pablo, cuando hablamos de evaluación estamos hablando de un conjunto de instrumentos que tienen que aplicarse, no solamente pruebas de conocimiento, sino también el portafolio del profesor, pruebas de actitud. Por ejemplo, el ministerio no aplica, las universidades que forman docentes no le aplican una prueba de selección. Si yo quiero estudiar docencia, solo necesito tener el bachillerato si voy a una universidad privada o si ingreso a las universidades públicas. Con obtener las puntuaciones más bajas del examen de bachillerato, yo puedo ingresar a una facultad de educación. Entonces, mientras que en los países desarrollados, quienes pueden estudiar educación son los que salen mejor en las pruebas de admisión de las universidades, ¿verdad? Y que tienen una maestría antes de ingresar a estudiar educación. Sí. Entonces hay un tema de que los países de sistemas educativos de mayor calidad en el mundo apuestan a que los mejores sean los que estén en las aulas. Giselle Garbanzo, decana en la Facultad de Educación. Bueno, como estábamos conversando referente a la posición esta que ha anunciado el señor presidente de la República de tener la educación como uno de los ejes prioritarios, de evaluar a los docentes. Sí, recordemos que la educación ha estado históricamente en la agenda de nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo que esté en la agenda a realmente las acciones ya
concreto. Evaluación del docente. La evaluación del docente, ya desde, como lo estamos diciendo desde temprano, desde el 2012 ya la sala cuarta, hay un fallo por ahí, que es un tema que no se ha venido discutiendo desde ahorita, hace rato viene discutiéndose, sobre la necesidad de la evaluación docente, de la evaluación del desempeño de los que se van a trabajar con el sector público. Cuando hablamos de evaluación del desempeño docente, es un tema donde aquí debería también es complejo, tiene muchas variables y aquí tiene que intervenir también colegios profesionales, sindicatos. Realmente es una mesa grande que entra aquí en este abanico, porque la evaluación del desempeño, primero yo pensaría también bajo qué condiciones vamos a evaluarlos, sobre qué capacidades, sobre qué perfiles. Porque hoy los evalúan. Sí, tenemos un instrumento, pero realmente, como lo dijo ahorita Isabel Román, es un instrumento muy actitudinal que realmente no está reflejando el desempeño históricamente. ¿Qué quiere decir eso? Es un instrumento actitudinal. ¿Qué se evalúa ahí, Giselle Garbanzo, decana de Educación de la UCR? Ese instrumento lo tenemos desde hace ¿cuántos años? Bastante, ¿verdad? Más de 30 años, yo creo. La ley de carrera docente desde el 1960 estableció en la ley ahí un conjunto de criterios, ¿verdad? De responsabilidad, de puntualidad, de asistencia. Presentación. Y quien lo hace es el director, con el ojímetro del director, ¿verdad? Esa no, como dice Pablo, ¿verdad? No es una evaluación basada en la evidencia científica, ¿verdad? Sino el criterio del director, y básicamente se ha utilizado, porque hay que decirlo, para aprobar la anualidad del docente. Y por lo general sale evaluado con un excelente. Exacto. Y cuando no hay un excelente, hay como una cultura de aquella apelación. Y nuestro país se suele confundir con mucha frecuencia evaluación con opinión. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, la típica evaluación que se hace en los cursos de la universidad, digamos, la opinión que dan los estudiantes, pero la opinión no necesariamente te dice cuál es la calidad, el conocimiento, el desempeño, incluso se puede prestar para que se castigue a un docente digamos, a cierto nivel de exigencia, ¿verdad? Yo quisiera hacer énfasis también a lo que decía Isabel, que es el tema de la cultura alrededor de la carrera docente. En nuestro país, cuando alguien es muy bueno y dice que quiere estudiar educación, más bien se le tiende a desanimar, ¿verdad? Países como Corea del Sur o Finlandia, parece ser que la cultura es lo opuesto, ¿verdad? Si alguien es muy bueno, más bien le dice, mira, ¿por qué no estudias educación? Imagínate lo que eso implicaría en términos de lo que decía ahora Isabel. O sea, para tener un sistema de alto desempeño necesitamos que los mejores estudien educación, y eso requiere no solamente una serie de incentivos económicos, materiales, sino también un cambio de percepción cultural, porque si desde que vos entras a la carrera docente, incluso te vas a sentir avergonzado de decir que sos docente, entonces ahí estamos en problemas. Entonces hay un doble discurso en Costa Rica. Decimos que la educación es muy importante, pero por otro lado vemos que se descalifica, se habla de una carrera de bajo prestigio, etcétera. Entonces es muy importante el cambio cultural también. Yo nada más quería también referirme cuando hablamos de la evaluación del desempeño, que esto también nos evidencia. Las mismas pruebas de bachillerato por sí mismo son un diagnóstico de una propia evaluación del docente. Algo nos está diciendo, es una parte de ellas. Esas lecturas hace rato se tienen que hacer. 30 años. Claro, entonces 50. Esos resultados... Bueno, 50 con lo anterior. Sí, esos resultados a mí como docente me están indicando, me están dando luces sobre mi desempeño, ¿verdad? Obviamente que esas pruebas evidencian un montón también de abanicos de condiciones y de variables, pero cuando yo hablo de evaluación de desempeño, yo no puedo dejar de pensar en qué condiciones trabajan también nuestros educadores a nivel país, y también tenemos nosotros una asimetría a nivel de país. No todas las condiciones infraestructurales son las idóneas, no todas tenemos las mismas condiciones en recursos pedagógicos. Realmente no es lo mismo evaluar a un docente de zona rural, no es lo mismo aquel docente que trabaja en una zona indígena, no es lo mismo hablar de un docente aquí en la ciudad. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Una y en zona efecto marginal, y coincido que la educación, y ustedes lo han dicho muchas veces, es el campo más serio de cualquier nación. Y debe verse con seriedad y asumirse con seriedad. Si la educación realmente se asume con seriedad y apretamos las máquinas que tenemos que socar como debe ser, realmente un proyecto país se va más fácil en sus diferentes agendas, porque si la educación está bien el resto. Pero entonces sí hay que hacer un cambio en el sistema de evaluación. ¿Ustedes sí están de acuerdo Totalmente, en que debe hacerse? Totalmente. Aquí hay dos facultades de educación de las universidades estatales. No tenemos representante aquí, persona que represente a las universidades privadas, y hay una crítica fuerte, por lo menos en el proyecto de Estado de la Nación, a que el 70% de las personas graduadas proviene de universidades privadas que no necesariamente están acreditadas. Entonces, sí es necesario evaluar. ¿Y quién debe evaluar? ¿Y qué se debe evaluar? Hay un tema que es Isabel muy importante, Román, del Estado de la Nación. que es muy importante, que es este tema de que este es un sistema
digamos que tiene que construir un sistema de evaluación, ¿verdad? Y además tiene que construir políticas de desarrollo docente. ¿Qué significan políticas de desarrollo docente? Políticas que se preocupen por la selección de los docentes, ¿verdad? Quienes quieren estudiar educación, que se preocupe por la formación. O sea, que cuando ya esas personas son seleccionadas, reciban la mejor formación, que cuando van a ingresar al ministerio sean seleccionados los mejores y que cuando estén trabajando se les esté evaluando no con fines punitivos, y en eso coincido totalmente con Pablo, sino con fines formativos. ¿Qué significa esto? Nosotros encontramos en los análisis que hemos hecho de observación en el aula que los docentes se sienten solos en las aulas. ¿Por qué? Porque este es un sistema que funciona de arriba hacia abajo, ¿verdad? Cuando las aulas deberían ser el centro de nuestra preocupación, o sea, esa relación que el docente está construyendo con los alumnos, que es una relación que tiene que ser de alta calidad, el docente nadie lo va a ver cómo está haciendo su trabajo, ¿verdad? Nadie le va a retroalimentar, ¿verdad? Y se supone que la evaluación con un enfoque formativo es para obtener información que nos permita ir a devolverle la información al docente para decir, mira, mejora en esto, mejora en lo otro, ¿verdad? Esa es lo que en el mundo se está trabajando, la evaluación con enfoque informativo, no con el enfoque de despedir a los docentes, ¿verdad? De no darles oportunidades de mejora, es más bien cómo tenemos información, evidencia científica para mejorar. Exacto, sí. Ahora, pero esa evaluación se utilizaría para dos fines, para mejorar y también para calificar en caso de usted será beneficiario de un plus salarial o de un incentivo tenemos salarial. Un problema ahí importante. ¿Debe estar conectada con esto? Bueno, ve qué importante este Pablo tema. Acabamos de hacer Chaverría, la Universidad Nacional, estudios sobre las pruebas de bachillerato y uno de los capítulos se centró en el uso de la información. ¿Y qué encontramos? Que las pruebas de bachillerato, pese a sus debilidades, generan una serie de información sobre la cobertura del currículum académico y sobre fortalezas y debilidades en el aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Esa información se entrega en una nota general al estudiante, una nota global. El estudiante no sabe en realidad de dónde salió esa nota, pero sabe si pasó o no pasó. Pero ¿qué información te está dando? Pensemos en cuando nos evalúan a nosotros. Digamos que yo quiero aprender un segundo o un tercer idioma. ¿Qué ocupo yo? ¿Una nota nada más? No. Yo necesito un diagnóstico que me diga dónde soy fuerte, dónde soy débil, dónde debo poner más énfasis, cómo puedo planificar mi propia formación. Y eso también tiene que hacerse. Ya lo decía muy bien doña Giselle. Las pruebas de bachillerato son, de cierta forma, también un diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Generan una serie de información. El MEP genera unos informes de muy buena calidad, pero esos informes después no están articulados a un sistema que, por ejemplo, utilice esos resultados para planificar la capacitación docente. Porque si vos tenés un diagnóstico de dónde es fuerte y dónde es débil la gente, entonces tenés ahí una herramienta valiosísima para decir, ok, necesitamos mejorar en A, B y C cosas, y no una capacitación que se hace, digamos, aleatoriamente en temas de preferencia personal, pero no como algo articulado, un sistema de mejoramiento continuo de la calidad. Giselle Garbanzo, de la Universidad de Costa Rica. Gracias, totalmente de acuerdo. La evaluación no puede ser con fines punitivos. Estamos pensando, yo pensaría que esta línea sería con fines constructivos, de sacar adelante. ¿No cree que debe estar relacionada con el incentivo salarial? Bueno, ¿por qué no? Ahí sí podría estar. Claro que sí, también, porque eso también los profesionales también necesitan también estímulos. Pero yo quería referirme rápidamente a un sistema como el nuestro de Costa Rica, como les dije yo, pequeño, 5 millones de habitantes. No se vale y no puede ser que aquí tengamos en diferentes zonas calidad diferente por diferentes regiones. Nosotros estaríamos pensando, no puede ser que a aquellos estudiantes les vaya bien o les vaya mal porque les tocó un buen profesor. Costa Rica como país tenemos que hacer un esfuerzo como agenda de país, y yo he venido insistiendo hace rato en eso. Los problemas educativos no se resuelven desde una sola dirección, tiene que ser una agenda de país. Nosotros no tenemos estándares mínimos de calidad en nuestra formación profesional en general a nivel de país. No puede ser que cada quien por su lado esté formando profesionales con sus posibles perfiles y sin ningún criterio también es, digamos, de seguimiento, de evaluación, pero al fin y al cabo todos van a un sistema nacional sin ningún control de ingresos ni de evaluación. Con respecto al tema de los incentivos. Sí, Isabel Romagna, y ahí quería plantearles, eso quiere decir, Giselle Garbanzo, de la Universidad de Costa Rica, que entonces aquí debería entrar el colegio profesional y ese es el que debería, de alguna manera, como lo hace el colegio de médicos, el colegio de abogados, el COLIPRO, que es el colegio de profesionales en... profesores
debería ser el encargado de eso. Por cierto que hay un rompimiento precisamente a propósito de la huelga entre el Ministerio de Educación y el Colipro a propósito de las capacitaciones. Están rotas las relaciones entre ambas instancias. Es una responsabilidad del Colipro velar por la calidad de sus miembros del colegio, ¿verdad? O sea, debería ahí es donde debería de estar esa evaluación, desde ahí debería originarse. Hay un tema sobre el tema de los incentivos para que no quede suelto, que vos estabas planteando, Laura. Digamos, cuando nosotros hemos analizado el sistema de incentivos que tienen los docentes en Costa Rica, ese sistema de incentivos donde se les reconoce la anualidad, si trabajan en un cantón de índice de desarrollo social bajo, donde se les dan plata para los recursos que vayan a invertir en recursos didácticos, etcétera. Ese es un sistema de incentivos que se parece mucho a los sistemas de incentivos que hay en el mundo. O sea, Costa Rica está muy bien en cuanto al sistema de incentivos que tienen los docentes y eso hay que mantenerlo. ¿Cuál es la única diferencia? Que esos incentivos no están vinculados a resultados. Y esa es la gran diferencia con los países desarrollados. Y ya quiere hablar Giselle Garbanzo. ¿Me permiten nada más, Giselle Garbanzo, Pablo Chaverri e Isabel Román, leer los comentarios porque ustedes están generando muchísimas opiniones? Jonathan González dice lo siguiente, vamos a ver lo que nos dice Jonathan González. La pregunta aquí es si la evaluación va a ser cuantitativa o cualitativa. Cinia Villegas aporta, ¿quién controla las universidades privadas que dan títulos a diestra y siniestra? Nora Flores dice, la mejor evaluación de un educador son sus estudiantes. Eso dice Nora Flores. Juan Bautista Espinosa comenta, si se debe modificar el sistema de evaluación de todos los funcionarios públicos de manera más rígida, sistemática y profesional, no automática y light como la actual. Se debe buscar mayor calidad profesional, mejor eficiencia y eficacia en pro de los usuarios y de los servicios públicos. Y Mario Villalobos dice, efectivamente lo que se tiene que hacer es tallar, controlar y nacionalizar toda la educación universitaria privada. Hay que empezar por allí. Los profesores pagan y les dan el título y con el título ya el MEP tiene que dar el puesto y los salarios. Y Vladimir Solano comenta, excelente, evaluar a los docentes. Esta evaluación para qué va a servir, para despedir a los que no cumplan o para que el Estado tenga que gastar dinero en capacitar a estos trabajadores. Esto debe ir complementado con la contratación del personal idóneo para que el Estado no tenga que estar invirtiendo en capacitaciones. Sí, si alguno quiere comentar lo que aquí plantean, porque yo quería plantear ahora también lo de las universidades privadas. A propósito, Giselle Garbanzo de la Universidad de Costa Rica quería comentar, pero quería preguntarles, bueno, sí, el 70% de los graduados, o sea, aquí tengo 2 universidades estatales, pero lo cierto es que el 70% de los graduados en docencia provienen de las universidades privadas. Están en servicio. Están en servicio, esa es la realidad de esos 65,000 docentes. Correcto. Nosotros como universidades públicas formamos una relación más o menos de un 30 a un 70%. De los profesionales que salen de nuestra Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, yo puedo dar garantía a la calidad que tienen ellos. Sé que también las universidades públicas, en forma muy seria, hemos estado trabajando por la educación del país desde hace muchos años. La Facultad de Educación se restaura como facultad desde 1957. Ahora, ese 60%, 70% que ya están en servicio, hay una tendencia, lo sabemos, que viene de un sector privado, que carece en la mayoría, en su general, de estándares mínimos de calidad. Ahorita cuando estamos escuchando estos comentarios y hablando, si yo me quedo pensando, Costa Rica está cerrando en este momento con un Producto Interno Bruto más o menos invertido a educación de un 7.63%, por ahí anda. Pero los resultados que nos dicen que no están reflejando la inversión. Entonces aquí yo también haría una reflexión sobre nuestra estructura de gestión como sistema. Cuando decía yo, doña Isabel, que nuestros estudiantes se sienten solos en las aulas. Nosotros tenemos procesos y muchos supervisores que yo sé que son de calidad, que perfectamente podemos hacer tal vez un replanteamiento, también a nivel de gestión. Cuando un docente se le evalúa, se le supervisa, yo esperaría que es para reconocer sus debilidades o fortalezas y mejorarlas. ¿O es que nosotros estamos dejando pasar esas debilidades? Porque si también tengo un profesor que hace un buen trabajo, él también a su vez puede ser un agente de cambio entre los otros compañeros. Sí. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde? Un modelo, ¿Cuáles son esos controles que tienen nuestros centros educativos para decir que este centro educativo realmente fue de calidad? Sí, ese es un elemento importante. Porque al fin y al cabo,
Nosotros como país no les fallamos económicamente, pienso yo, siempre tenemos nuestros salarios, pero nosotros como país también estamos fallando en las condiciones laborales que les ofrecemos a los educadores y también en ese enfoque tal vez más, no sé si filosófico, epistemológico, de cómo nosotros estamos concibiendo esa relación de mi desempeño. Universidades privadas sí tienen que haber controles. O sea, si la educación es la profesión que marca el desarrollo de una sociedad, que marca el desarrollo de un país, no puede ser que no hayan controles de los formadores que están formando a los educadores. Ustedes están en la Asamblea Legislativa, aquí no se ha aprobado ninguna ley que tenga que ver con controles en matrícula y demás. Están en corriente, pero no avanzan, no se aprueban. Pero además pasamos 4 años discutiendo que la ley del CONESUB y una de las cosas importantes que planteaba la ley del CONESUB era la obligatoriedad de la acreditación de todas las carreras de educación. Planteaba, como de todas las universidades, de todas las que dan educación. De todas las carreras que dan educación. Pero no están acreditadas y la realidad es que el 70% nuevamente provienen de allí. Tengo un más comentarios siguen generando ustedes. Por cierto que, vuelvo a insistir, invitamos al ministro de Educación para conocer más, o a la viceministra, hubiera sido interesante, no nos dieron respuesta, y también a los gremios no nos dieron respuesta. Sabemos del conflicto que hay y que apenas se está superando, pero hubiera sido muy enriquecedor tenerlos hoy aquí presentes, porque sí quiero decirles a ustedes que, bueno, aquí me está comentando, lo voy a dar a conocer públicamente porque Rocío Alfaro del SEC, del Sindicato de Educadores, queríamos que ella también nos acompañara, dice, el problema es que quieren evaluar punitivamente a los y las docentes, que son estafadas en el creciente negocio de las universidades de garaje. Quieren penalizar a quienes trabajan o quieren trabajar en educación sin tocarle los negocios a los grandes intereses tras esas universidades. El Estado ha abandonado su obligación de dirigir y fiscalizar la educación al dejar a las subprivadas hacer lo que les da la gana. Bueno, y ahí sigue más. El Estado tiene que asumir la responsabilidad. Claro. Y la está asumiendo. Si efectivamente se compromete con un sistema de evaluación, está asumiendo la responsabilidad que le compete, que es asegurarse que los mejores estén al frente. Exacto, y no punitiva. A eso me refería con la idea Pablo de tener Chaverri, un sistema de evaluación. Yo creo que Rocío da en un elemento central, ¿verdad? O sea, tenemos que darle importancia a todo el proceso. Desde el momento en que alguien decide ingresar a la carrera de educación, ¿qué información le damos a esa persona acerca, por ejemplo, de su vocación, de su capacidad, de su pasta? Porque inclusive no me garantiza que yo, teniendo los mejores cortes en examen de admisión, voy a tener a las personas con mayor capacidad para la docencia. Pero ¿qué pasa en países de alto desempeño? No es solamente que eligen a los mejores. Por ejemplo, en Finlandia, 1 de cada 10 postulantes entra a la carrera docente, sino que además lo están supervisando. Y si detectan que esa persona, por más inteligente y capaz que sea, no tiene pasta para ser educador, ellos mismos le dicen, mira, mejor dedícate a otra cosa. Y en ese sentido, un sistema bien articulado también tiene que tener controles. Entonces, la evaluación debe ser primordialmente para aprender, para mejorar, para darme a mí información de cómo puedo yo ser mejor y establecer esa lógica de mejora continua. Pero también es necesario, en esto no hay contradicciones, también es necesario, así como es importante establecer controles para los centros formativos de docentes, que cuando detectamos que reiteradamente un docente en ejercicio no es competente para la carrera, más bien es un peligro poner personas en sus manos, entonces deben haber mecanismos para decirle hasta aquí. No los hay. No. Y la educación sí es diferenciada. Ustedes siguen generando comentarios y no los puedo dejar de pasar porque este es un tema que ha generado una cantidad de opiniones impresionantes. Yo quiero destacar un elemento. En una educación tan diferenciada, por lo que planteaba Giselle Garmanzo, bueno, va a ser difícil. Va a pasar lo del bachillerato. ¿Cómo evaluar con una educación tan diferenciada? Bueno, pero Mauricio Alfaro dice lo siguiente, comentarios, con menos niños vamos a ver. Con menos niños a futuro y docentes por jubilarse, ¿qué ajustes deben considerarse para los docentes? Para la educación de adultos, María González Torres dice, el docente puede ser evaluado por medio de exámenes trimestrales ejecutados como los de bachillerato desde la primaria. Carol Araya, la cantidad de estudiantes en las aulas es una de las variables que hay que tomar en cuenta. Un docente con 21 estudiantes en el aula con adecuaciones humanamente no puede. Milder Gerardo Rojas, algunos únicamente señalan al cuerpo docente como el culpable y no analizan al MEP.
a nivel macro. Hay muchas cosas que están fuera del aula que repercuten en el nivel de la educación que tenemos. David Smith, el CONESUB está pintado en la pared, no tiene rango de acción verdadero, no vigila la calidad de la educación superior privada, no regula realmente la educación privada. Al final los mejores educadores terminan en escuelas y colegios privados. Hemos estado en los últimos años documentando, hemos estado documentando en los últimos años los problemas de infraestructura, los problemas de las condiciones del sistema, hemos estado evaluando a los estudiantes, pero no hemos estado evaluando a los docentes. Eso se nos ha quedado atrás. Yo quiero destacar una cuestión que Giselle planteaba, que es que tenemos que avanzar hacia niveles mínimos de calidad de todos los docentes, ya sea que vengan de una universidad privada o de una universidad pública. O sea, nosotros tenemos que avanzar hacia digamos, unos estándares mínimos de desempeño de los docentes, ¿verdad? Y eso es una tarea que hay que hacer conjunta las universidades públicas con las universidades privadas, y es una preocupación en la que tienen que, como señalaba Giselle, participar los distintos actores. El tema es que los países, y nada más quiero decir con el tema el comentario de lo demográfico, aquí tenemos una oportunidad hacia adelante. Vamos a tener menos niños, podemos tener muchos mejores docentes que estén al frente de esos niños. Laura, que nada más que no se me quede, no hay propuesta seria en educación si este país quiere realmente mover como debe ser la educación, si no se ponen los estándares mínimos de calidad de todas las universidades que están formando educadores. Y este país tiene un exceso cantidad de universidades privadas y casi todas ofertan educación. Perfecto. Gracias a Giselle Garbanzo de la Universidad de Costa Rica, a Pablo Chávez de la Universidad Nacional y también a Isabel Román del Estado de la Nación por ponernos en perspectiva este tema del anuncio del presidente de evaluar a los y las docentes. Vamos al estudio principal con más información, ya venimos con otro tema.